conferencias. En este caso es la segunda sesión y la presentación la va a realizar la doctora Paulina Ormazábal. Ella es académica de la Universidad de O'Higgins y va a referirse a el título que ya ustedes seguramente ven allí en el monitor, ¿verdad? Efectos de un extracto hidroalcohólico de la planta altiplánica Lampaya medicinalis Phil sobre la acumulación de lípidos y la expresión de marcadores proinflamatorios en hepatocitos expuestos a ácido graso. Gracias, Paulina, por aceptar la invitación y bueno, te escuchamos. Sí, gracias a los presentes y por darme la posibilidad de contarles el trabajo que yo hago. El trabajo que yo hago está indirectamente relacionado con con envejecimiento, y vamos a ir viendo a medida que avanzo cómo se proyecta en esta línea. Bueno, ya vimos el título de este seminario. Primero hablar de la enfermedad del hígado graso no alcohólico, que es una patología crónica bastante común a nivel mundial. De hecho, tiene una prevalencia entre el 25 y 30% de la población. Esta patología se caracteriza, tal como se muestra aquí en la imagen, por una acumulación excesiva de grasa en el hígado, que se conoce como esteatosis. Y esta esteatosis se asocia a su vez con daños dentro del tejido, por ejemplo, activación de vías intracelulares inflamatorias, de infusión celular, lipoptosis, entre otras. No hay un tratamiento estándar para la EGNA, la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Y de hecho, la principal aproximación terapéutica es a través de cambios en el estilo de vida, mejorando la dieta y aumentando el ejercicio. En esta tabla la muestro principalmente para mostrar algunos factores de riesgo que se asocian con la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Por ejemplo, un factor de riesgo bastante importante es la obesidad, la insulinoresistencia, que de hecho se acompaña de la obesidad y sobrepeso, y otras condiciones metabólicas, entre otras patologías. También hay factores de riesgo que se asocian con el estilo de vida. Por ejemplo, el tipo de dieta, la dieta occidental, que es rica en grasa, en calorías, se asocia con esta patología, la inactividad física, entre otras. Entonces yo les mencionaba anteriormente que la obesidad o esta patología se asocia también con la obesidad. Entonces en este diagrama se trata de explicar la interrelación entre estas dos condiciones. Acá en la parte superior vemos células adiposas, tejido adiposo. El tejido adiposo obeso es un tejido adiposo disfuncional, aquí adipocito disfuncional. Y de hecho, estas células, por ejemplo, tienen alteraciones, insulinoresistencia, tienen una mayor lipólisis. Esa mayor lipólisis, a su vez, produce una mayor secreción de ácidos grasos libres que van a luego circular por el torrente, pueden ser sustrato para que el hígado los utilice para síntesis de triglicéridos, ¿ya? Esta síntesis de triglicéridos, como puede venir de ácido graso de la circulación, también de ácido graso o grasas que provienen de la dieta, y se genera esta esteatosis que se muestra acá. Esta estatosis es el primer paso en la progresión del hígado graso no alcohólico. Este puede progresar hacia estadios más dañinos, sumando otros componentes, por ejemplo, inflamación, fibrosis, estrés del retículo endoplásmico, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, entre otras, y avanzar, como les decía, en estadios más graves. Y es aquí donde, por ejemplo, de hecho hay una fuerte asociación con la progresión hacia estadios más patológicos con el envejecimiento. Bueno, les mencionaba que una de las principales características de la enfermedad es la acumulación de triglicéridos dentro del hepatocito, y ahí se muestra una fotografía. Y esta acumulación de grasas está contenida dentro de una estructura que se llama bota lipídica, que tiene en su interior triglicéridos y otros tipos de moléculas, colesterol, fosfolípidos. Y la formación de estas gotas lipídicas, que son estructuras bastante dinámicas, va a estar regulada finamente por
todas las reacciones que están involucradas en el metabolismo de lípidos, de lipogénesis y lipólisis. Y en esta imagen, más que nada para no explicar tanto, yo resalto algunos componentes que son los que yo voy a estudiar más adelante, que voy a mostrar. Por ejemplo, un transportador de ácidos grasos, una lipasa o una enzima que está involucrada en la síntesis de los triglicéridos. Entonces, todas ellas en su conjunto, sumado a muchos otros factores, van a estar regulando el crecimiento y degradación de estas gotas lipídicas. También les mencioné que la patología se asocia con un componente inflamatorio, y en este diagrama se muestran distintas vías intracelulares que gatillan inflamación. En específico destaco la vía de NF-κB y de JNK. Todas ellas, una vez activadas, van a favorecer o estimular la expresión de genes, en específico de citoquinas proinflamatorias, para potenciar este ambiente inflamatorio. Por otra parte, mencionar que existe evidencia bastante sólida y contundente respecto al uso de medicina herbal en el tratamiento de esta patología. Y de hecho se han descrito en distintos modelos de estudio biológico, in vitro, in vivo, y en menor cuantía en estudios clínicos, se han descrito cómo las plantas medicinales podrían estar mejorando, aliviando esta patología. Por ejemplo, regulando estrés oxidativo, estrés de retículo, disminuyendo inflamación, entre otros. También podrían incluso estas plantas medicinales tener un efecto en estadios posteriores, más graves, como es el desarrollo de fibrosis. Y acá, bueno, se muestran en la mano derecha cómo estas plantas medicinales podrían y pueden, y lo hacen, estar modulando distintos parámetros metabólicos asociados a la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Entonces, a continuación, yo les presento la planta Lampaya medicinale Phil, que es una especie que crece en el altiplano chileno, y que es una planta que se ha usado tradicionalmente, ancestralmente, para el tratamiento de distintas enfermedades, por ejemplo, reumatismo, artritis y otras patologías o dolores en las articulaciones. Estos efectos de la planta Lampaya medicinale Phil se le han atribuido a que ella tiene un alto contenido de flavonoides y otros polifenoles que se han descrito en un extracto de la lampaya. De hecho, recientemente, este año, publicamos un trabajo en donde, como primera aproximación, hicimos una caracterización fina de los principales compuestos que el extracto de Lampaya medicinale Phil contiene. Se pudo revelar con esta aproximación la presencia de 23 compuestos, y vemos que 14 de ellos son flavonoides, en menor cuantía ácidos fenólicos, entre otras moléculas. En este trabajo también lo que se vio y se estudió fue el efecto de este extracto hidroetanólico de lampaya sobre marcadores inflamatorios inducidos por ácido palmítico en macrófagos humanos. El ácido palmítico es una grasa saturada, es un ácido graso saturado que se ha asociado tanto in vitro como in vitro a la generación de inflamación, estrés oxidativo y otras alteraciones. Entonces, en este trabajo nosotros utilizamos macrófagos humanos para evaluar el efecto del extracto de la lampaya sobre marcadores inflamatorios. Para ello, tuvimos una condición control, una condición donde expusimos estos macrófagos humanos a un exceso de ácido palmítico, y otra condición donde coincubamos los ácidos grasos, el ácido palmítico, con el extracto. El extracto, que acá lo abrevio como EHL en español. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos? Como decía aquí este título, evaluamos marcadores inflamatorios, que por ácido palmítico se activa esta vía, se producen citoquinas proinflamatorias, pero vimos que la presencia del extracto de lampaya en estos macrófagos disminuyó la activación de marcadores de la ruta inflamatoria, secreción de interleuquinas proinflamatorias,
cuando estaban presentes el extracto en conjunto con el ácido palmítico. Bueno, también hace muy poco este trabajo fue aceptado y es más, se lo muestro principalmente para profundizar en los efectos que ya hemos descrito del extracto. En este trabajo evaluamos en cultivos de adipocitos 3T3L1 el efecto del extracto de la ampalla sobre la vía de señalización de la insulina. Es bien conocido que en el contexto de inflamación, perdón, en el contexto de obesidad, se desarrolla una inflamación de bajo grado, una inflamación local en el tejido adiposo, que conlleva a, por ejemplo, el desarrollo de insulinoresistencia, resistencia a la acción de la insulina, y por otra parte se ha visto, como ya les mencioné, que grasas saturadas como ácido palmítico también se relacionan con la generación de resistencia a la acción de la insulina. Entonces nosotros evaluamos el efecto protector del extracto de la ampalla sobre la inhibición de la señalización de la insulina y la captación de glucosa inducida por ácido palmítico en adipocitos 3T3L1. Entonces, en condiciones fisiológicas, la insulina, cuando se une a un receptor, gatilla una cascada de señalización intracelular por fosforilaciones principalmente, que va a favorecer la translocación de vesículas que contienen el transportador de glucosa dependiente de insulina GLUT4 desde el interior de la célula hacia la membrana para que la glucosa ingrese. Pero cuando los adipocitos están expuestos a ácido palmítico, hay una alteración, toda esta señalización se ve disminuida, se ve alterada. Y creo que vimos nosotros que la presencia del extracto hidroalcohólico de la ampalla justamente previene estos defectos inducidos por el ácido palmítico. Eso a grandes rasgos, para no entrar en más detalle. Por otra parte, les quiero mencionar que la lampalla, o lampayo como también se conoce, está descrita en un como compendio, libro que preparó el Ministerio de Salud del año 2010, donde se muestran 103 especies vegetales de uso tradicional, donde estas especies se les entrega una validación de sus efectos principalmente por el conocimiento y la tradición de su empleo. Y en este medicamento hepario tradicional MHT está descrita la lampalla, y de hecho se menciona acá que se utiliza para distintas afecciones hepáticas. Entonces nosotros en el laboratorio nos preguntamos, quisimos indagar y contribuir con una validación desde el punto de vista científico de los efectos de la lampalla sobre alteraciones o afecciones hepáticas, en este caso pensando en la enfermedad de hígado graso no alcohólico, sobre la esteatosis que yo les mencionaba, que es una característica, lipotoxicidad e inflamación. Para entonces estudiar los efectos del extracto de la lampalla medicinalis, utilizamos una primera aproximación que es un estudio in vitro, utilizando cultivos de células hepáticas humanas, hepatocitos humanos, es una línea celular HepG2, que fue tratada con una mezcla de ácidos grasos, ácido oleico y ácido palmítico. Está bastante descrito que este protocolo de ácido oleico con ácido palmítico es un modelo para estudiar esteatosis in vitro. Por otra parte, utilizamos otro modelo para estudiar los efectos del extracto en hígado. En este caso, hicimos un estudio in vivo utilizando Drosophila melanogaster. La Drosophila es la mosca de la fruta, ¿ya? Y con Drosophila nosotros compartimos una historia evolutiva común. De hecho, los órganos que tiene el humano están representados en la mosca, y en específico, como nos interesa en este caso el hígado humano está representado en un órgano que en la mosca se llama cuerpo graso. La mosca es bastante versátil, tiene un ciclo de vida bastante rápido, lo cual facilita mucho su empleo. E interesantemente, en mosca se ha descrito que es un buen modelo para estudiar obesidad y las comorbilidades que están asociadas a ella. Por ejemplo, se utiliza como modelo de diabetes y obesidad. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de un extracto hidroalcohólico de la lampalla medicinalis, abreviado a partir de este momento como
HEL por sus siglas en inglés, sobre la acumulación de lípidos y marcadores de inflamación en un modelo in vitro de estatosis hepática inducida por ácidos grasos y en un modelo en vivo de Drosophila melanogaster alimentada con una dieta alta en grasa, HFD también por sus siglas en inglés. Entonces, respecto a la metodología que utilizamos, como les mencioné, la primera aproximación fue una estrategia in vitro donde utilizamos este cultivo de esta célula humana de hepatocitos que incubamos en las siguientes condiciones. Una condición control que tiene los vehículos de las sustancias que nosotros agregamos a nuestras condiciones experimentales. Una condición donde tenemos el extracto de o hidroetanólico de la ampalla, otra condición donde tenemos la mezcla de ácidos grasos y una condición de cotratamiento con el extracto y los ácidos grasos. Entonces, en todas estas condiciones experimentales se estudió la acumulación de gotas lipídicas utilizando un reactivo, un colorante rojo o el REDPO. También estudiamos el contenido de triglicéridos cuantitativamente, porque la técnica anterior es cualitativa, o sea, nosotros la abordamos cualitativamente, cuantificamos el contenido de triglicéridos con el reactivo fluorescente Nail-RED y evaluamos distintos marcadores lipogénicos con dos técnicas, Western blot y PCR, y también la secreción de citoquinas proinflamatorias. También con dos técnicas, PCR para evaluar mensajeros de mRNA y ELISA para evaluar su secreción. Entonces, primero vamos a ver los resultados de la parte in vitro. Como primera aproximación, evaluamos el efecto de distintas concentraciones del extracto sobre la viabilidad celular de hepatocitos HepG2 en distintas concentraciones, en un rango bastante amplio de concentraciones, y vemos, como se observa en la gráfica, que ninguna de las concentraciones que nosotros estudiamos produce se ve un efecto sobre la viabilidad en relación al control, que en este caso el control se muestra como una línea punteada, el control que tiene el 100% de viabilidad. Pido perdón que afuera hay un pájaro y yo escucho el ruido de los loros, entonces cierra la ventana recién. Ya, entonces, del rango de concentración nosotros no vimos ningún efecto negativo que podría haberse visto sobre la viabilidad a las distintas concentraciones del extracto. A partir de esto, para evaluar los efectos biológicos del extracto, utilizamos la concentración más alta, que son 10 microgramos por ml. Entonces, con esta concentración se desarrollaron los experimentos, los resultados que les voy a mostrar a continuación. Primero evaluamos el contenido de triglicéridos intracelulares. En la gráfica vemos la cuantificación por la técnica de Nail-RED y a la derecha una microfotografía con la tinción de Oil-RED. Veamos la cuantificación a mano izquierda en aquellas células que fueron expuestas solamente a la mezcla de ácidos grasos, mostraron un incremento significativo respecto a la condición control, que aquí nuevamente se muestra como la línea punteada, en el contenido de triglicéridos intracelulares. Interesantemente, cuando las células fueron coincubadas con la mezcla de ácidos grasos más el extracto, se produce una disminución en el contenido de estos triglicéridos intracelulares. En el inserto siempre se va a mostrar el efecto del extracto por sí solo en relación al control, y como vemos acá no hay diferencia, el extracto no tiene un efecto per se. Entonces, a continuación, indagamos sobre distintos marcadores que están involucrados de una u otra forma en el metabolismo de lípidos, que, como vimos antes, va a estar regulando esta presencia, por ejemplo, de estas gotas lipídicas. Como acá, la parte A se muestra la expresión de mensajeros de RNA del gen FABP4. FABP4 es un transportador de ácidos grasos que se encuentra en el hígado. Originalmente fue descrito principalmente en el tejido adiposo, pero luego se encontró que se encuentra en el tejido
en el hígado y en particular su expresión se ve aumentada en patología hepática. Entonces, en la parte de la izquierda, la primera figura, la parte A, vemos que los mensajeros de mRNA para FABP4, cuando las células fueron expuestas a la mezcla de ácidos grasos, se observa un incremento significativo en relación a la condición control, que es la línea punteada, mientras que la coincubación o el cotratamiento de las células con el extracto más los ácidos grasos, en esta condición, vemos que el contenido de mRNA es comparable a la condición control, o sea, no se gatilla este incremento. Respecto al contenido de proteína, para FABP4 vemos el mismo comportamiento. La presencia de los ácidos grasos se traduce en un incremento significativo en relación a la condición control, mientras que este incremento se previene cuando están coincubados los hepatocitos con el extracto. Es comparable al control. También vimos la expresión proteica de ATGL. ATGL es una lipasa de triglicéridos que se encuentra principalmente en el tejido adiposo, por eso la A, pero también se ha visto que está presente en otros órganos como el hígado. ¿Qué es lo que vimos? Que el tratamiento con los ácidos grasos en estos hepatocitos se traduce entonces en un incremento significativo en relación al control, pero la presencia del extracto previene dicho incremento. También evaluamos otros marcadores, otros genes en este caso, involucrados con el metabolismo de lípidos. A mano izquierda, en la parte A, está DGAT2. Esta es una enzima que cataliza la síntesis desde diacilgliceroles a triacilgliceroles o triglicéridos. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que la presencia de los adipocitos la presencia de estos ácidos grasos incrementa la expresión de mensajeros de este gen en relación a la condición control, pero la coincubación con el extracto revierte o previene dicho incremento. También vimos la expresión de mRNA de FAS. FAS es una enzima encargada de la síntesis de ácidos grasos. El exceso de estos ácidos grasos oleico y palmítico en los hepatocitos se tradujo en una disminución de este mRNA en relación a la condición control. Pero la presencia del extracto, el cotratamiento del extracto, previno esa disminución y tenemos niveles comparables al control. Bueno, viendo otro componente que lo mencionamos en la introducción, acá les muestro las evaluaciones de las activaciones de marcadores de vías inflamatorias. En específico, evaluamos la fosforilación, activación de NF-κB y la fosforilación de JNK. En estas condiciones experimentales, la mezcla de ácidos grasos no se tradujo en un incremento, como hubiese sido esperable, de este marcador, fosfo-NF-κB. Y la coincubación tampoco. Pero sí, en este otro marcador de activación proinflamatoria JNK se observó que cuando las células fueron incubadas con los ácidos grasos hubo una mayor fosforilación o activación de estas proteínas que fue prevenido cuando las células fueron coexpuestas a su vez con el extracto de la planta lampaya. Entonces, yendo más río abajo, avanzando más en marcadores inflamatorios, proinflamatorios, evaluamos la expresión de mRNAs de citoquinas proinflamatorias cuya expresión es regulada por justamente JNK. Evaluamos TNF-alfa e interleuquina 6 y observamos que el tratamiento con los ácidos grasos se traduce en un incremento de la expresión de mRNA de TNF-alfa que fue revertido cuando estuvo presente el extracto de la lampaya. Situación semejante, parecida, ocurrió para interleuquina 6. Los ácidos grasos inducen un incremento en estos mRNA de esta citoquina proinflamatoria y la presencia del extracto se traduce en una disminución significativa en relación a la condición solo con los ácidos grasos.
Finalmente, estudiamos la secreción de estas citoquinas proinflamatorias en el medio de cultivo y vemos que para la secreción de TNF-alfa obtuvimos una fuerte tendencia a un incremento en la secreción de estas citoquinas cuando las células fueron expuestas a los ácidos grasos, mientras que el cotratamiento con el extracto tuvo una expresión comparable al control. Para la secreción de la interleuquina 6 vemos que los ácidos grasos incrementan la secreción al medio de cultivo de esta citoquina proinflamatoria, pero esta secreción, cuando está presente el extracto, además de los ácidos grasos, se observa una disminución. Entonces, a continuación, les presento, les muestro la parte in vivo que corresponde al estudio con Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta. Utilizamos larvas de Drosophila melanogaster. ¿Por qué larvas? Porque las larvas es una parte del desarrollo de la mosca que aquí en la parte izquierda se muestra que está siempre en contacto, está siempre alimentándose. Entonces es un modelo bastante útil para estudiar, por ejemplo, alteraciones relacionadas con la nutrición, con metabolismo, porque las larvas van a estar siempre alimentándose de, como se muestra ahí en la imagen, de su alimento que es una larva. Entonces, nosotros, el alimento control, que está aquí representado, fue una condición experimental, larvas alimentadas con la dieta control, pero también tuvimos otra condición experimental que fue la dieta control suplementada con el extracto hidroalcohólico de la ampalla. Otra condición experimental que fue la dieta alta en grasa, o sea, un agar suplementado, el agar control suplementado con aceite de coco, con un exceso de grasa, en este caso de origen vegetal. Y una última condición experimental que fue las larvas que fueron alimentadas con el extracto más la dieta alta en grasa. Entonces, en cada uno de estos grupos se estudió la acumulación de gotas lipídicas y contenido triglicérido utilizando un reactivo fluorescente, Nile Red, a través de una evaluación por microscopía confocal, y también evaluamos la expresión de mensajeros de marcadores lipogénicos y citoquinas proinflamatorias en la mosca, que tienen su correspondiente autólogo en el humano. Entonces, respecto a los resultados de esta parte in vivo, y volver a mencionar que esto lo hicimos en el cuerpo graso. Los resultados que voy a mostrar son en el cuerpo graso, que es el equivalente al tejido adiposo y hepático del humano, en la mosca. Entonces, en esta figura la parte superior muestra las microscopías de fluorescencia del cuerpo graso de Drosophila en condición de la dieta control y la dieta alta en grasa. En rojo se observan las gotas lipídicas, en azul los núcleos de las células del cuerpo graso, y en verde estas son unas moscas que tienen un constructo que permite que la membrana se vea verde. Entonces por eso nosotros vemos en verde las membranas celulares. Bueno, la cuantificación de estas gotas lipídicas se muestra aquí en la parte inferior en los gráficos. El primer gráfico nos muestra el número de gotas lipídicas por célula y vemos que la dieta alta en grasa, en aquellas larvas alimentadas con la dieta alta en grasa, hubo un menor número de gotas lipídicas en relación a la condición control, pero la presencia de la suplementación con el extracto previene esta disminución en las gotas lipídicas porque ahora lo tenemos con un nivel comparable al control. Si bien la dieta alta en grasa se muestra con un menor número de gotas lipídicas, si vemos la área promedio de las gotas lipídicas, la dieta alta en grasa indujo una mayor área de estas gotas lipídicas. Son menos, pero son más grandes, ¿ya? Y la presencia del extracto en la suplementación en esta dieta previno este incremento. Aquí está más grande y aquí es comparable al control. Después, luego de hacer como un cálculo, un análisis, se puede hacer una estimación
del contenido de lípidos, que es el gráfico D. Entonces, el contenido de triglicéridos en estas imágenes que se calcula a partir de las imágenes de fluorescencia, se muestra en esta gráfica y observamos que hay un mayor contenido de triglicéridos en las larvas que fueron alimentadas con la dieta alta en grasa en relación a la condición control, y esto se previene cuando hubo una suplementación con el extracto hidroalcohólico de la ampalla. Como les mencioné, otro enfoque que nosotros vimos fue evaluar expresión de mensajeros de distintos marcadores, algunos marcadores de metabolismo lipídico y otros de marcadores proinflamatorios. Aquí en la tablita se muestran los genes que evaluamos en la mosca y su homólogo en el humano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos BMM, que se llama Bramer, que es su homólogo en humano sería ATGL, que es la lipasa. Vemos que, bueno, acá de nuevo, siempre va a ser la línea punteada nuestro control, y se obtuvo solamente un incremento en la expresión de esta lipasa, de esta Bramer, cuando las larvas de los cuerpos grasos de larvas que fueron alimentadas, la dieta alta en grasa y suplementadas con el extracto. Después, no observamos cuando evaluamos FASN, que es su homólogo es la sintasa de ácidos grasos en humano. En las condiciones estudiadas no encontramos diferencias respecto al control, pero cuando estudiamos blancos que son blancos de JNK, estas proteínas que vimos se activó por lo menos en los hepatocitos humanos, por ejemplo, PUC, vemos que la dieta alta en grasa se traduce en un incremento significativo en la expresión de estos mensajeros para PUC en relación a la condición control, y interesantemente, cuando se evalúan los cuerpos grasos, los mensajeros para esta PUC, gen PUC, la dieta alta en grasa más la suplementación con gel se reportan niveles menores al control, o sea, son niveles más reducidos. Respecto a estos genes UPD1, UPD2 y UPD3, UPD1 es un blanco río abajo de JNK, no observamos diferencia en las distintas condiciones estudiadas. UPD2 es una citoquina proinflamatoria que también se le asocia en homología con leptina, que es un producto del tejido adiposo. Y vemos acá que la dieta alta en grasa se traduce en un incremento significativo en estos mensajeros de UPD2 en relación al control, mientras que la suplementación con el extracto revierte ese incremento. Para UPD3, que es su equivalente en el humano sería interleuquina 6, vemos que la dieta en grasa genera un incremento en la expresión de estos mensajeros para esta citoquina, que se previene con la suplementación con el extracto, y finalmente no encontramos diferencias para la expresión de mRNA, para TNF-alfa o otras citoquinas proinflamatorias en este modelo. Por lo tanto, a modo de conclusión, mencionar que el extracto hidroalcohólico de la ampalla atenúa la acumulación lipídica y la respuesta inflamatoria que se gatilló por el ácido leico y el ácido palmítico en los hepatocitos GPO2, y que fue también gatillado por la dieta alta en grasa en Drosophila. El extracto hidroalcohólico o hidroetanólico de la ampalla regula la expresión de factores involucrados en el metabolismo de triglicéridos y en la formación de gotas lipídicas. El extracto suprime la activación de JNK y a su vez a blancos río abajo, que fueron inducidos por la sobrecarga lipídica, lo que conduce a una reducción en la expresión y secreción de citoquinas proinflamatorias. La habilidad del extracto de contrarrestar la acumulación de lípidos y esta respuesta inflamatoria, estos factores inflamatorios, podría deberse al contenido de fenoles y flavonoides que ya están descritos en el extracto. Y mencionar que esta investigación in vivo en particular, que fue la última parte, contribuye a la comprensión de las actividades biológicas del extracto en un modelo completo, un organismo completo,
para entonces entender el efecto del extracto contra la acumulación de los lípidos exacerbada y la inflamación, condiciones que están presentes en la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Finalmente, agradecer a todas las personas e instituciones involucradas en este trabajo. Aquí están las instituciones, mis colegas, bueno, yo soy de la Universidad de O'Higgins, pero les mencionaba también al inicio que pertenezco también al laboratorio Omega del INTA, mis colegas de Antofagasta, que son quienes me preparan el extracto y me lo proporcionan ya listo, y colegas en el extranjero. Y todo este equipo ha estado involucrado en la generación de estos resultados. Así que les agradezco mucho su atención y ahí están mis datos por cualquier ulterior duda, si es que no la resolvemos ahora.